Antonio no es alguien famoso, pero es un guerrero. Enfrentó miedos, hambre, desesperación, pero no le faltó coraje. El momento para mí más impactante fue cuando tuve que separarme de mis padres. Eso fue bien duro para ellos, para mí. Antonio tocó el corazón del enemigo y sacó a su familia de la miseria para volver a reencontrarse en un mundo nuevo, es verdad, un mundo totalmente desconocido, pero esta vez libres. Salieron de Cuba y yo me quedé, porque una vez uno podía salir y ya no podía más. Yo me quedé, mi madre pataleando, yo no me voy de aquí si tú te quedas. Yo le dije, yo salgo de Cuba. Yo salgo de Cuba. ¿Qué daría usted por ser libre? Antes de responderme, quiero que se quede y escuche lo que vivió Antonio en Cuba. No se lo pierda. José Carlos estuvo ahí viendo el documental. Sí. En una parte usted compartió un poco de su experiencia. Está con su esposa. Bueno, es difícil la situación para ustedes porque también vivieron lo que pasó en Cuba hace muchos años. Y me parece muy importante en este momento que, bueno, compartir con la gente, compartir con el mundo para que les sirva esa experiencia que ustedes tuvieron. ¿Puede compartirnos un poco? Sí, exactamente. Yo creo que es triste lo que el pueblo de Cuba ha sufrido y está sufriendo. Es triste porque teníamos una joya de país y no supimos darle el valor que merecía. Hubo un momento en esta historia tan larga que francamente nos sentimos solos. Los países hermanos se dejaron vislumbrar por un Mesías que nos engañó a todo el mundo. ¿Puede contarme algún momento que le haya quedado un recuerdo de Cuba y de su familia? El momento para mí más impactante fue cuando tuve que separarme de mis padres. Eso fue bien duro para ellos, para mí. Y ¿cuántos años tenía? 17 años. A pesar de los años que han transcurrido, pues todavía quedan las cicatrices. No se borran. Y pues es algo que no quisiera yo que otras personas en el mundo pasaran por esa experiencia tan dura. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos por qué se separaron. Mis padres vieron el giro hacia un comunismo y decidieron pues enviarnos a mí y a mi hermano, que tenía 12 años, para los Estados Unidos, donde ya residía un tío nuestro. Recuerdo mi mamá llorando, yo montado en el avión, mi hermano llorando y yo teniendo que ser el fuerte, a pesar de que por dentro me estaba destruyendo, y ponerme duro con mi hermano. Eso fue bien duro, tanto que es así que todavía me salen lágrimas a los ojos. Eso fue bien duro. Y a partir de ese momento, pues, llegar aquí y encontrarnos, en vez de que el tío de nosotros estuviera esperándonos, pues, en la casa vacía, mi tía política, porque mi tío estaba en los campamentos de Guatemala preparándose para la invasión de Playa Girón. Y también eso fue difícil porque por primera vez supimos lo que era pasar hambre. ¿Estaban solos los dos en la casa? Los dos, mi hermano y yo, mi tía política, y en esa casa vivían 17 personas más, parientes de mi tía política, que también se habían alistado para irse a la invasión de Playa Girón y fueron a la invasión de Playa Girón. Y debido a eso, pues, lo poco comestibles que habían no alcanzaba para todo el mundo y nosotros habíamos sido los últimos que habíamos llegado y tal vez siendo los más jóvenes los que menos necesitábamos la comida. Dormíamos en el garaje de la casa y hacía un frío terrible. Eso nos sirvió, esa experiencia, para darnos una fortitud que nos ha servido extraordinariamente
en la vida. ¿Volvió a encontrarse con sus padres? Sí, afortunadamente mi padre había sido profesor de odontología de la Universidad de La Habana y un día hay una llamada que llega a la casa de mi tío. Era muy difícil comunicarse por teléfono en aquella época, extremadamente. Fidel había quitado todo tipo de comunicaciones, pero llega una llamada a casa de mi tío y era mi padre en la línea y me dice: yo jamás te he pedido algo, pero necesito que me ayudes a salir de Cuba. Me han pedido que me reintegre. Él había sido profesor de la Universidad de La Habana, de la Escuela Odontológica, y todos los profesores de la Escuela de Odontología se habían ido, se habían escapado, y revisaron a ver qué profesor todavía quedaba. Mi padre se había retirado como 3 o 4 años antes de la cátedra y pues llamaron a mi padre para que se regresara a dar sus clases en la universidad como profesor, y mi padre inteligentemente le dijo: mira, yo estoy retirado hace 4 o 5 años, yo no voy a hacer un papelazo, necesito que me den un par de meses para regresar a los textos y ver qué es lo nuevo para yo poder enfrentar a los alumnos apropiadamente. En ese interín de tiempo me llama y me pide que lo ayude a sacar de Cuba. Imagínense, costaba él y mi mamá $300 y para salir por Jamaica, y creo que eran otros $300, no sé para qué. Y yo empecé a tocar las casas aquí de todas las amistades de mis padres, familiares, lo poco que habían. Caminé como no tiene idea para ahorrarme el toll de la guagua. Llegó un momento en el cual nada más que tenía $600. No había forma yo de sacar más dinero, no tenía forma. Y se me ocurrió llamar a un compañero de clases mío que vivía en Luisiana, cuya familia había podido sacar de Cuba dinero antes que llegara Fidel. Le dije: a Mauri, tengo esta situación. Y me dijo: llégate a la Western Union, mañana va a tener un giro ahí. Y con eso completé el dinero y ahí no acaba la historia. Hacerle llegar el dinero también era una odisea. Lo que hice fue, yo había traído una botella de ron de Cuba y una caja de tabaco. Fui al downtown, los vendí. Yo tenía 17 años. Le llevé el dinero a mis padres. ¿Fue personalmente hasta Cuba? Me comuniqué con mis padres y le dije: papi, mañana te van a llevar el dinero, no te vayas para la consulta, espera en la casa. Llegué a La Habana en el momento en el cual ya desesperado, pues no llegaba nadie. Estaba saliendo del garage de la casa, dando marcha atrás en su automóvil, y él no me ve. Mi papá jamás decía una mala palabra. Y cuando de pronto me ve, gira así en el automóvil y me dice: concho, José Carlos, ¿qué tú haces aquí? Y te vengo a traer el dinero, papi. Salieron de Cuba y yo me quedé porque le daban el pasaporte a uno y una vez uno podía salir y ya no podía más. Yo me quedé, mi madre pataleando: yo no me voy de aquí si tú te quedas. Yo le dije: yo salgo de Cuba, yo salgo de Cuba. Me costó 10 días yendo a lo que se llamaba el DTI, Departamento Técnico de Investigación, creo que era la última palabra, y montarle guardia allí a un comandante que es de apellido Díez Argüelles, que era quien daba la salida de Cuba. Yo llegaba
a las 8:30 de la mañana, que era cuando abrían las puertas. Y durante todo largo 9 días, era el último en irme a las 9 de la noche. Tanto es así que me hice amigo, si se puede decir eso, del sargento que se sentaba atrás de un buró en el 10º día, cuando ya yo me voy a ir otra vez con el corazón roto. Me dice el sargento, creo que el comandante viene hoy. Digo, contra, me voy a quedar 5 o 10 minutos más que tengo que perder. Y efectivamente llegó este hombre verde olivo con unas botas llenas como una tierra blanca. Entró como un ciclón por eso y se metió en el despacho. Y el sargento fue al despacho y salió y me dijo, creo que te va a ver. Me mandaron a pasar y veo a este señor. Tenía los pies encaramados con esas botas sucias en un desk que era una maravilla de bonito, que era una cosa lindísima. Me parece estar los pies echado atrás, así, recostado con los pies arriba del buró. Y me dice, tengo entendido que usted quiere irse a Cuba. Le digo, sí, comandante. Y ve acá que sé que tú llegaste hace poco aquí. Digo, sí. ¿Y qué tú viniste a hacer aquí? Le digo, bueno, vine en una cuestión familiar. Ok. ¿Y qué tú vas a hacer en los Estados Unidos? Digo, yo voy a estudiar allá. ¿Y qué tú vas a estudiar? Digo, la ingeniería agrónoma. Oh, muy bueno, muy bueno. ¿Y qué vas a hacer con eso? Le digo, lo voy a poner, lo que yo aprenda, al servicio de la revolución. Me dio la vigencia de mi pasaporte. Eso fue un 22 de febrero del año 61. Eso de decir al servicio de la revolución era lo que había que decir, ¿no? Para poder salir. Eso me ganó la salida. Al día siguiente, pues me fui a una joyería que había en Cuba. Pude vender todo lo que le quedaba a mi papá allá. Lo liquidé en un día. Como sabía que no podía traer dinero para acá, a mis tías viejitas le dejé la mayoría del dinero. Me quedé con una porción para comprar algo que pudiera traer para acá, que no fuera ostentoso, pero que pudiera convertir en dinero aquí. Me fui a la mejor joyería que había en La Habana. Y cuando llegué no había nada, excepto una pluma Parker 51. La compré y regresé para acá en una fecha patriótica para Cuba, que era el 24 de febrero del año 61. Regresé yo a los Estados Unidos, siempre con la convicción de que jamás regresaría a Cuba hasta que el comunismo se haya desaparecido. ¿Tiene alguna esperanza de que en esta administración ocurra? Absolutamente sí. El único que tuve una esperanza una vez fue con Reagan. Quisiera algo. No pasó así. Pero creo que con este individuo, que no es un político, no le interesa su supervivencia política, sino que lo está haciendo por lo que cree que es lo mejor para este país. Y con el secretario de Estado que tiene, pues yo creo que sí tengo esperanza de que suceda algo. Ahora, ¿qué representa el comunismo para usted? ¿Qué significa para usted el comunismo? Porque no es solamente en Cuba, en muchos países están bajo el comunismo y hasta muchas ideologías que se venden que por debajo está el comunismo. ¿Qué le representa para usted el comunismo? Terrible. No hay libertad, no hay forma de vivir fuera de lo que es el sistema. El ser humano como individuo no existe. Donde no existe la libertad, no de expresión, sino incluso de pensar. El cubano que vive allá no tiene el espíritu para soñar. Le quitan a uno la esperanza de vivir. Eso, en todas partes que llegue el comunismo, es así. Aplastante, destruye.
Y todo ser humano lo que quiere es aspirar a algo mejor. Pues lo convierten en un esclavo del sistema. Esa propaganda de que le dan atención médica y preparación escolar, eso es la gran estafa. Tenía uno que trabajar como un esclavo. Lo mandaban a uno para el campo fuera de su familia, 7, 8 meses a trabajar como un esclavo. Sí, me daban para leer y escribir. O si me daban una herida, me curaban. ¿Pero qué? Tenía que darle yo mi vida al Estado. Tenía que vivir para el Estado. Eso no es así. ¿Eso era cuando uno estaba en la escuela? ¿En qué edad? No, siempre. ¿A los niños también lo mandan? A los niños. Y desde chiquito lo convierten en robots desde que están en kindergarten diciendo Fidel es lo más grande. Por último, me gustaría que cuentes lo que contó ahí adentro cuando habló. Yo en mi época de juventud pues practicaba muchos deportes, entre uno de ellos fue la natación. Y entonces el hijo de Fidel Castro, Fidelito, nadaba del Tararaya Club, que por cierto no estaba en ese dual meet porque había tenido un accidente y le tuvieron que extirpar el vaso. Fidel parece que no sabía eso en su vida loca. Y esperando encontrarse a su hijo en el dual meet, pues llegó con su comitiva de guardaespaldas y demás. Empezó a darle la mano a los nadadores de ambos equipos. Cuando llegó a mí, porque yo tenía mis convicciones, yo sabía quién era ese individuo, y me extendió la mano para dársela y yo no se la ofrecí. Los que eran amigos míos, compañeros del equipo y de toda la vida, pues me empezaron a llamar gusano, que era el oprobio más grande que se le podía decir a alguien que estuviera en contra de Fidel Castro. Así le llamaban a la gente, ¿no? Que estaba, los disidentes. Exacto. Incluso cuando mis padres pues me empezaron a mi hermano y a mí a preparar para salir de Cuba, tuvimos que ir a la embajada americana y para sacar nuestras visas de salida, ¿no? Viendo lo que nos venía para arriba. Me acuerdo estar en las filas que eran larguísimas para entrar a la embajada americana para que nos dieran las visas, toda la gente que trataba de irse. Pues la gente que pasaba en los automóviles y nos gritaban, gusano, gusano. Estábamos señalados ya porque estábamos tratando de obtener un visado para venir para los Estados Unidos, de sentirte que las personas que hasta ese momento habían sido tus amigos y tus compañeros, pues te habían, no sé si por temor, por asociación, no querían tener esa cercanía aún, o porque simplemente lo sentían de verdad. Lo que se sabe, un doblez. Tú podías, con quien tú te sentías confortable, que era muy poco. Tal vez en tu propia casa, hasta tenías temor de hablar. Eso era lo terrible. Entonces, yo no sentía temor. Y era lo que le preocupaba a mis padres, porque yo no podía quedarme callado cuando veía las cosas malas. Ellos querían sacarme de Cuba por eso. Entonces, el temor de no poderse expresar, uno tal vez era lo que hacía que mis amigos me empujaran. Esa es la represalia, no, a mí no me agarraron preso ni nada de eso. Bueno, muchas gracias por compartir. Bueno, esperemos que realmente que Cuba sea libre pronto. Eso es lo que espero yo, y yo creo que bajo este presidente tenemos una buena oportunidad. ¿Y volvería a Cuba si es que es libre? Sí, ¿cómo que no? Yo quisiera oler la campiña de Cuba, ver otra vez las calles que yo caminé, viví, los 17 años que viví allá fueron maravillosos, no los 2 últimos, que fueron terribles, pero los 15 años anteriores lo disfruté mucho. Yo quería mucho mi país y quiero volver a los lugares que yo sentí
que era mi vida. Y no lo he podido borrar. Por último, ¿qué recuerdo tiene de Cuba? Mi colegio, que fue mi segundo hogar, el club que le mencioné, las calles de Cuba, que las caminé, tuve la suerte de La Habana, de arriba abajo. Había un lugar muy bonito, en especial una vista, creo que se llamaba la Loma del Chivo o algo así, no sé, donde se veía La Habana, una vista espectacular. Y lo tengo aquí en mi mente, no se me ha ido. Si eso es tal vez uno de los primeros lugares que yo regresé, que se veía esa Habana esplendorosa. Que así sea. Gracias. Muchas gracias.